está careciendo. Hombres y mujeres no aferrados a las palabras, sino aferrados a sus deseos, en búsqueda de sus propios placeres, de sus conveniencias, y no en busca del propósito de Dios. Hablamos que la iglesia es el diseño de Dios y con un propósito. Y te invito a que vayamos a leer la palabra de Dios. Este pasaje está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, esta mañana, esta tarde. Y yo quería compartir este pasaje porque creo que aquí se va a resumir la vida cristiana. Como tú llegaste a Cristo, por qué llegaste a Cristo y para qué llegaste a Cristo, cuál es tu destino y cómo vivir en la tierra. Este pasaje nos encierra todo, querido hermano. Si tú quieres saber la Biblia de tapa a tapa, este es un pasaje para poder comprenderlo de esa manera. La mayoría de la gente pasa por este mundo sin saber para qué estuvo aquí. Este pasaje nos explica claramente para qué estamos aquí. ¿Por qué propósito tú estás aquí esta mañana? Y también nos va a desafiar esta mañana. Algo que este mundo carece es a veces de hombres preparados, de hombres fieles al Señor, de mujeres que adornen la doctrina. Y este pasaje dice la palabra de Dios allí, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La verdad que la carta de Tesalonicenses es una carta donde el contexto de lo que estaba hablando Pablo aquí estaba bajo muchísima presión. Esta iglesia había también confusión doctrinal, había persecución, había un montón de cosas dificultosas y temor también de los tiempos. Recuerda que Tesalonicenses habla del fin de los tiempos. Y si tú te pones a pensar, hoy estamos en un momento de la vida del mundo donde es peligroso, donde hay confusión, no sabe qué va a pasar, hay guerras y rumores de posibles guerras, hay muchas cosas que están sucediendo en los cuales la verdad que nuestra vida parece no estar estabilizada o que tiende a desestabilizarse en cualquier momento. Y eso es algo que este mundo va a proveerte, querido hermano. Este mundo te va a proveer el hecho de que tú no tengas dónde sostenerte. Lamentablemente muchos cristianos que están viviendo aferrados a este mundo con la idea de que este mundo les va a sostener. Tienen un buen trabajo, que son una buena familia y un montón de circunstancias que parecen que sostienen su vida. Pero eso puede cambiar en un instante en este mundo, querido hermano. Este mundo no puede garantizarte un sostén. ¿Quién es el único roca de los siglos? Jesucristo. No es este mundo, no es la circunstancia que pasemos ni el buen vivir que tengamos aquí. Todo eso puede cambiar. Pero fíjate lo que dice el pasaje. A lo cual os llamó. A lo cual os llamó. ¿Quién fue el que te llamó a ti, querido hermano? Esto es algo clarísimo en la Escritura. Dios nos ha llamado a cada uno de los que estamos aquí para alcanzar la salvación. Pero fíjate que dice, a lo cual os llamó. Es un llamado soberano de Dios. No es algo que vos decidiste venir a Él. Él te ha llamado. Es un acto soberano. Querido hermano, un cristianismo superficial es una realmente tontería vivir de esa manera. Porque el llamado no fue superficial. Dios no te entregó un folleto para ver qué haces con Él. Él te llamó para disfrutar de la gloria. Fue un llamamiento de Él. En la teología reformada llamamos este llamamiento eficaz, con el propósito glorioso. Pero fíjate lo que dice ahí. Él os llamó. No hay ambigüedad en este pasaje. No hay ambigüedad en tu llamado. No hay incertidumbre en lo que Dios hace con tu vida y con mi vida. ¿Por qué vivimos como si no supiéramos quién es Dios? Dios es el único que dice, esto voy a hacer, y lo hace. Y como dice Daniel 4:35, no hay quien detenga tu mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie, Dios no te pide permiso. ¿Recuerda esa frase evangélica de un cliché evangélico que tenemos escuchando desde hace años? Dios es un caballero y te pide que abras las puertas de tu corazón. Dios no es un caballero, querido hermano. Dios es un soberano Dios. No hay otro Dios como Él. Y Él es el mismo que te ha llamado. Cuando Dios decide algo en tu vida, cuando Dios hace pasar algo por tu vida, va a ocurrir. Muchas veces nos hacemos preguntas de que quizás alguien ha vivido una infancia terrible, o padres terribles, o lo que fuera. Querido hermano, eso fue permitido por Dios. Tiene un propósito.
Dios te ha llamado. La Biblia le dice en los libros de los Salmos que están escritos todos nuestros días sin faltar ninguno de ellos. ¿Cómo podemos estar desconfiando en un Dios que llama? Un Dios que tiene propósito. Y esto es así y tiene apoyo bíblico en toda la Escritura. Yo quiero decirte dos versículos, no tenemos toda la tarde para compartir. Ale me dijo solamente 2 horas de prédica nada más, me dijo. Entonces, no nos vamos a ver todos los textos. Romanos 8:30, recuerda ese pasaje, la cadena de oro de la salvación. A estos que llamó, a los predestinó, los justificó, los santificó y los glorificó. Dice, a estos justificó, a estos glorificó. Querido hermano, ninguno de esos que llamó se va a perder. Ninguno de esos que predestinó no va a ser glorificado. Ninguno de esos que justificó no va a llegar a ser glorificado. La salvación pertenece a Jehová de principio a fin. Querido hermano, el libro de Efesios cuando dice que los libros del Espíritu Santo, que es las arras, la seguridad, la garantía de aquello que vamos a adquirir, es la salvación de nuestras almas. ¿Saben qué pasa si alguien dice que puede perder la salvación? Es que Dios ha cometido un fraude. Porque te dice que te da algo y después no te lo da. Por eso la salvación no se pierde, porque nunca dependió de nosotros, porque es una salvación por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Él te llamó. Y eso me cambia todo. No dejó un folleto para que tú veas qué haces con Él. Él te llamó. El mensaje de hoy, recuerda, es firmes en la palabra. Él te llamó con un propósito. Él es el soberano Dios. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Nadie. En otra traducción dice ninguno. Pero también dice puede. La palabra griega dinamis o dinamita. No hay poder, no hay capacidad para que tú vengas a Dios a menos que Él te atraiga. Y cuando Él dice, ven, tú vas a venir. Tú estás aquí porque Él dijo, ven. Él te llamó, querido hermano. Así que no se trata de que tú estás aquí porque le buscaste primero, sino porque Él te llamó con un poder irresistible, querido hermano. Y eso nos debe llevar a vivir dándole gloria a Dios. Porque tú y yo en la salvación lo único que hemos podido aportar es nuestro pecado. Nada más. Nosotros íbamos en lugar corriendo en contra de lo que Dios quería. Y Él nos atrajo hacia Él. Ahora, cuando Dios nos llamó, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos muertos. Yo te pregunto, ¿qué posibilidad hay que un muerto responda a un llamado? Ninguno. A menos que Dios le dé vida. La analogía de Lázaro es una de las analogías más bonitas para entender la salvación. ¿Qué posibilidad hay que Lázaro, cuando Jesús dijera, Lázaro, ven fuera? ¿Estamos muertos? No hay ninguna posibilidad que se respondiera a ese llamado, a menos que Dios le diera vida. Eso es lo que hizo Dios contigo y conmigo. Estábamos muertos espiritualmente. Ahora entiendes un poquito más lo que decía Génesis. Del día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Ahora, Adán y Eva cuando comieron, ¿han ido muertos? No. Se trataría de la muerte espiritual. Esa incapacidad de poder buscar a Dios. La Biblia dice en Romanos 3:10, no hay uno bueno, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre le trajere. La Biblia es clara. Él llama, Él busca, Él es el que salva. Amén. Así que, te voy a hacer 2 preguntas, querido hermano, para desafiarte esta mañana. ¿Estás viviendo como alguien que fue interrumpido por Dios o alguien que simplemente adoptó una religión? ¿Tu vida refleja que fuiste rescatado o solo que cambiaste de ambiente? Porque hay gente en una iglesia, hay gente que viene a la iglesia porque hay gente guay ahí. Gente que son buena gente. Espero que no vengas a la iglesia porque aquí es buena gente. Venga porque Cristo te fue, te buscó y te rescató. Cristo interrumpió tu vida cuando tú estabas muerto y te dio vida. Así que, querido hermano, hay algo importante. Este llamamiento eficaz no es solamente una información.
es una transformación. Es por ello que el venir a la iglesia, el haber oído el Evangelio, se transmite en una vida cambiada. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida no queda igual. O le rechazas, o cambia tu vida. Así que, querido hermano, hago una aplicación para entender que todo lo que obtenemos, lo que tenemos en Dios, no puede pasar a ser parte de tu orgullo, de mi orgullo. Dios me eligió porque, a ver, algo había en mí. No. Esa seguridad que me voy al cielo, no es porque yo la retengo, la mantengo, es que por gracia soy salvo. Y como dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe hasta alcanzar la salvación que nos espera. El poder de Dios es el que te guarda a ti y a mí hasta que lleguemos a la salvación. Si no fuera por Él, nosotros ya lo habríamos perdido. Ahora Dios usa un medio, dice, al cual os llamó por medio del Evangelio. Esto es algo importante, querido hermano. Tú estás aquí porque Dios te llamó, pero te llamó no por lo guay que fue alguna persona, te llamó por medio del Evangelio, mediante nuestro Evangelio. Él usa medios, querido hermano. Y la Biblia dice que Dios usó para salvar nuestra vida la palabra de Dios. Es la única que tiene poder para salvar. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. No hay otra manera de ser salvo, querido hermano. Tus hijos no se van a salvar por tu ejemplo. Te tienes que explicar la palabra de Dios. Tus vecinos no se van a salvar por tu ejemplo. Te tienes que explicar la palabra de Dios. Tu esposa, tu esposo, no sé la situación que te encuentres. Pero en medio de salvación, ese Dios soberano salva por medio de la palabra. Porque a veces los reformados somos acusados de que no tenemos que explicar el Evangelio, total ya somos escogidos. Pero eso es no entender cómo funciona la salvación, que también es diseño de Dios. Y Él diseñó que la salvación se llega por medio de la palabra de Dios. Por eso nosotros les predicamos a todos, porque allí están los escogidos de Dios, los que Él va a resucitar en el corazón, para que entiendan la palabra de Dios, le ilumine el Evangelio. Así, como yo no sé quiénes son los escogidos de Dios, es el que llamó, yo tengo que llamar a todos. Por eso no podemos dejar de predicar. Ahora, esto no te produce incertidumbre, te produce más seguridad, porque ya no se trata de lo bueno que prediques tú, de la elocuencia de tu mensaje, de que hagas llorar a la gente para que se emocione y venga a Cristo, para que le diga que se va a sanar para que venga a Cristo, para que le diga que su matrimonio se va a salvar si viene a Cristo. El mensaje es la palabra de Dios. Amén. Y no necesita que le ayudemos, querido hermano. No necesita nuestra elocuencia, de nuestros argumentos. El predicar el Evangelio sabiendo que Dios escoge, que Dios es el que salva, nos tiene que dar más tranquilidad aún de predicar el Evangelio. No frenarnos. Nos tiene que dar más satisfacción, más garantía de que eso va a suceder. Porque es Dios quien lo dice. No se trata de nosotros. Es el medio por el cual Dios nos salvó. Dios te salvó a ti. Romanos 10:17. La fe viene por el oír por la palabra. La palabra de Dios. 1 Corintios 1:21. Agradó a Dios salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Así que, querido hermano, fíjate algo que dice por medio de nuestro Evangelio. Hay un Evangelio, no por medio de un Evangelio diluido, no por un Evangelio de emociones, no por un Evangelio centrado en el hombre. La gente dependiendo de los hombres para intentar llegar a Dios. Ese no es el Evangelio. Tú tienes que llegar a una iglesia, querido hermano. Dios te llamó mediante el Evangelio, pero tú tienes que escoger, tu responsabilidad es escoger una iglesia que te haga mirar a Cristo, no mirar al pastor. El Evangelio realmente centrado es en Cristo, no en los argumentos, en la elocuencia de quien te está hablando. Querido hermano, ese Evangelio es el que está inspirado por Dios. ¿Y qué es lo inspirado por Dios? Solo lo escrito. De allí que la Iglesia Reformada cree en la sola Escritura. Firmes en la palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo? ¿Qué sé yo lo que dijo Pablo? ¿Cómo sé lo que dijo Pedro? ¿Cuál es la tradición apostólica? Hermano, no es un misterio.
está aquí. Él lo ha escrito. Segundo Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, enseñar, instruir de toda justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Está aquí. ¿Cuántas personas se están diciendo, Señor, quiero conocer tu voluntad, y andan buscando la voluntad de Dios como si se hubiera perdido? Aquí está la voluntad de Dios, querido hermano, en la palabra de Dios. No se ha perdido. Lee la escritura. Mantente firme en la palabra. ¿Qué evangelio es el que tú has creído? Yo les conozco a muchos de ustedes. Pero si llegas de alguna otra iglesia donde no se ha predicado el evangelio, ruego a Dios que tú entiendas que es el evangelio. Y como decía Pablo sabía idiomas, sabía la ley, irreprensible, era el mejor predicador de estos tiempos, salió Pablo. Pero ¿sabe qué dijo él? Todo esto lo tengo por basura. Porque solo quiero que entiendas que es Cristo y este crucificado. Ese es el evangelio que tú has conocido. Un evangelio cristocéntrico es un evangelio que incomoda, querido hermano. Es un evangelio que no te hace salir aplaudiendo al Señor todos los cultos. ¿Qué clase de evangelio es que te hace aplaudir todos los días cuando salgas del culto? Es un evangelio que quizás no te confrontó con tu pecado. Hoy hablaba con una hermana y me decía, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Pero se me hace difícil. ¿Y cuánto? ¿Por qué es difícil? Porque uno cuando conoce la palabra de Dios, claro, mientras más conoces la palabra de Dios, vas a darte cuenta que hay más pecado en ti. Mientras más conozcas a Dios, más te darás cuenta de tu condición y de esa misericordia que Dios tuvo contigo. ¿Saben que cuando Dios dice que es rico en misericordia, pensamos en alguien así como que hace cositas buenas? No, cuando Dios dice que es rico en misericordia, ¿sabes qué hizo? Es que agarró tu miseria, mi miseria, y la hizo suya. Cuando alguien entre nosotros le dice, mira, ese chico es misericordioso. ¿Por qué? Porque mirá lo que hace con ellos. Toda su miseria la hace propia, le ayuda. Eso hizo Dios contigo. Cuando más le conoces, más te das cuenta de la miseria en que Dios te ha sacado, de la miseria que Dios te ha librado, de la miseria de donde íbamos camino al infierno. La verdad es que hoy la palabra de Dios, o la iglesia, mejor dicho, el cristianismo, está viviendo un cristianismo donde el poder está en lo que es popular. Pero un verdadero evangelio, ese evangelio que ha sido real en la vida de esa persona, no es un evangelio que vive en la fama y en la popularidad. Vive en una transformación diaria que lo ve tu familia, tus hijos. ¿Tú quieres saber cómo estás viviendo tu evangelio? Si realmente tienes a Cristo en tu corazón, pregúntale a tu esposa que es el que más te conoce. Pregúntale a tu esposo que es el más que te conoce. Ahí cuando nadie te ve, te vas a dar cuenta de qué clase de evangelio has creído. Querido hermano, voy a tomar un pequeño paréntesis para comentar algo que comenté esta mañana en la iglesia, en la predicación de esta mañana. Es porque a veces queremos ir a iglesias donde nos hagan endulzar el oído. Y como dice el 2 Timoteo, ¿no? Llegará un momento donde tienen comenzar de oír y se volcarán a las fábulas. Junto con los maestros que, seducidos por lo que quieren. Querido hermano, la Biblia dice, ¿por qué se amotina la gente? ¿Por qué se juntan aquí, allá y en todos lados? Porque solo se juntan a oír lo que quieren escuchar. Querido hermano, hoy estamos cansados de ver a pastores acomodándose al mensaje popular, al mensaje que no es confrontativo, al mensaje donde dicen, bueno, pará, todos tenemos derecho a pensar diferente. Todos tienen su opinión. Dios tratará con él. Yo te pregunto, hermano, ¿para qué vino Cristo en eso? Si todos vamos a tener nuestra opinión. Si todos vamos a ver que en un día estamos delante de Dios y habrá una balanza del bien y el mal, como dice Católico. Pero buena sobra y de mala sobra. ¿Por qué murió Cristo? Si cada uno puede hacer lo que quiere y pensar como quiere. Yo soy cristiana y muestro lo que tenga que mostrar. Yo soy cristiano, hombre, y ando con pantalones de 2 tallas más chicos, como de la mujer. Total, esto digamos ser libre. Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, Juan el Bautista le llamó raza de víboras, generación de víboras.
No le digan mucho porque igual crea una tensión. Judas dijo, contender ardientemente por la fe una verdad a los santos. No hay como tal cosa de que cada uno haga lo que quiera. Porque si no, además viene Cristo. Querido hermano. Hay un evangelio, querido hermano. No esperes, ruego a Dios que en esta iglesia no haya pastores calladitos y flojitos. Que tengan miedo de decir lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios debe ser predicada en integridad pura. Y todo el consejo de Dios. Lo fácil, lo difícil, lo que incomoda y lo que no tanto incomoda. Pero esa es la palabra de Dios. Por eso es el evangelio. Ahora, el propósito supremo de haber sido llamado por Dios mediante el evangelio, no hay otra manera de llegar a Dios por medio de la escritura, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, no solamente Dios te salvó del infierno, Dios no solo te perdonó todos tus pecados, es que nos dio una gloria eterna, hermano. Nos espera una gloria con Cristo. Aquí en este mundo tenemos momentos lindos, felices, de descanso, de gozo. Bueno, eso no es nada con lo que nos espera en la gloria. La Biblia lo dice. Estos sufrimientos, vos no pensás con la gloria que nos espera, dice Pablo. Mejor, dice Pablo, ni te pongas a hablar de ellos, dice. Ni aún hablen de esas cosas. Te pongas a pensar, ahí esta vida. Mirá, yo encuentro a los cristianos preguntándole, ¿qué tal, cómo andás? Acá, tirando para no aflojar. ¿Cómo vas a andar tirando para no aflojar, cristiano, que te espera la vida eterna? Decís, estoy mal en las pruebas, es difícil, pero confía en Dios. Amén. Amén. No importa llorar. No importa tener que pedir perdón. No vamos a equivocar, pero tenemos, dice la Biblia, que nuestra esperanza es bienaventurada. Significa que la palabra griega es súper feliz. Tenemos una súper feliz esperanza, porque no solamente nos llamó, nos rescató del infierno, nos perdonó, sino que nos espera en la gloria. No es un Dios lejano. No es un Dios que dijo, bueno, te salvo y a ver cómo te las arreglas en este mundo. No solo eso hace, sino que te mantiene en este mundo y te está esperando diciendo que me dijo a casa. Ahí. Las pasó difícil. Entra en el reposo. Ven a mi casa. Ese es Cristo, querido hermano. Ese es Cristo. Romanos 8:17, coherederos con Cristo. Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado. Y vuelvo al pasaje de Romanos 8:29-30, esa cadena. A estos que llamó, los mismos, no se perdió ninguno, los glorificó. Son los mismos. Así que, querido hermano, disfruta de lo que tenemos en Dios. Pero Dios no nos ha prometido la salvación para que en esta vida seamos exitosos, ni siquiera ha prometido una vida cómoda, ni siquiera ha prometido cumplir nuestros sueños. Ese mensaje de hoy, ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Escuché hace poquito uno diciendo, un lobo rapaz diciendo, la enfermedad es ilegal en la vida del creyente. Yo digo, este hombre no leyó jamás la Biblia, ni siquiera 10 versículos seguidos. Porque cuando Dios dice que Él sana, ¿de qué te sana si no te puedes enfermar? Si es ilegal la enfermedad en el creyente. Algunos dicen, Dios te sana de todas tus dolencias, lo dice allí. Ahí en Isaías lo dice, por su llaga fuimos sanados. Ajá, bien. Entonces no moriríamos. La enfermedad es que tus sueños se están muriendo y tú tienes un tiempo. Ese pasaje no está diciendo eso. ¿Sabes qué se está diciendo ese pasaje juntamente con otros más? Que siempre, querido hermano, siempre, nunca falla. Siempre que tú fuiste sanado, fue Dios quien lo hizo. Eso dice la Biblia. Eso enseña la Biblia. Y cuando tú te mueres o la persona que amas se muere, es porque Dios no decidió sanarlo. Porque el médico le da la pastillita a ella y le da la pastillita a él. A ella le funciona y a él no. Pero si él termina pastillita, es que Dios sanó y Dios no sanó. Dios nunca prometió sanidad para toda enfermedad
en todo tiempo. Él ha prometido que estar en esos momentos de sanidad y en adversidad. Eso es lo que Dios ha prometido. Él ha prometido estar contigo cuando tengas cáncer o cuando no tengas cáncer. Eso es lo que ha prometido Dios. Porque lo más importante de ese llamado es que vamos a participar de su gloria. Aquí estamos un tiempito. Nos espera la eternidad. Así que, querido hermano, también algunos con este mensaje de prosperidad, de confesión positiva y todas estas cosas que están dando vuelta, están prometiendo cosas que Dios no ha prometido. Porque sí, algo que Dios ha prometido es que los que quieran seguirme padecerán persecución. Eso sí es una promesa de Dios. Nunca Dios le prometió: hoy será tu mejor vida aquí, después que te conozca. Porque esa mejor vida a ti hoy significa que una madre que estuvo orando por su hijo que estaba descargado en las drogas, 20, 30 años, llegó a Cristo, le fue a predicar a esos que le vendían droga y lo mataron. ¿Esa es la mejor vida para tu hijo? ¿Eso es lo que estuviste hablando tú? No, eso es la voluntad de Dios. Dios nunca ha prometido la mejor vida aquí. Aquí ha prometido que te van a perseguir, que no vas a ser el más popular, que van a mentir contra ti, que nos van a meter en la cárcel y que algunos en nombre de Dios nos matarán, como ya pasa. Querido hermano, quiero decirte que no hay gloria sin cruz. No hay exaltación sin humillación. Así que seamos cristianos firmes en la palabra. Y ser cristianos firmes en la palabra significa que no estamos aquí en busca de beneficios temporales, porque realmente el evangelio que nos promete es la vida eterna. ¿Sabes que cuando un cristiano llega a la iglesia, bueno, digo cristiano, llega a la iglesia y solo va a esas iglesias donde le prometen tantas cosas? Yo creo que estaría Jesús le diría: hey, ¿saben por qué están aquí? Todos ustedes, como le dijo Jesús, por los panes y los peces, no por mí. Es por eso que algún día Jesús va a decir a los que están en la iglesia: a la derecha los cabritos, a la izquierda las ovejas. Es por eso que Jesús en Mateo 7 le dice que vinieron a él y Jesús le dijo: apartó de mí, no os conozco, nunca os conocí. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos un montón de cosas, estábamos en la iglesia, éramos los líderes, éramos los pastores, ¿cómo me dices que no me conoces? Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no han entendido el Evangelio, no han creído en el Evangelio, no han sido transformados por el Evangelio, que es el único que transforma las vidas. Porque ese llamamiento eficaz no es información, es transformación. Firmes en la palabra. El que persevera hasta el fin, ese es salvo. Y esa perseverancia dará el Señor. La señal de que tú eres un hijo de Dios es que perseveras hasta el fin, querido hermano. No es que no te equivoques, es que sigues adelante, poniendo los ojos en Él. Sigue el pasaje y hay una ilustración que habla de un mendigo, ¿no? Y imagínate un hombre mendigo que vive en la pobreza, no sabe qué hacer para llegar al día, no trata de llegar a fin de mes, no sabe qué hacer para llegar al día, pero sin saber que es hijo de un rey. Tú no eres un mendigo, tú eres hijo de un rey. Pero ella, como una vez le prediqué esto y un señor se bajó, vino hacia donde terminé yo de predicar y me dijo: sí, porque como yo soy un hijo del rey, tengo que andar en autos lujosos. Eso es lo que le había enseñado en su iglesia. No, porque siendo hijo del rey, refiriéndose a Jesús, ese rey, del cual somos hijos, aquí en la tierra, no tuvo dónde reposar su cabeza. ¿Sabe a qué me refiero con ese mendigo? Que aquí tú puedes pasar una vida de un mendigo. Pero si tú tienes en claro que eres hijo del rey,
Esa identidad que vos y yo tenemos nos cambia todo, querido. Así que no se trata de que tienes la bendición de Dios o Dios está bien contigo porque te va bien. Díselo a Pablo, azotado, encarcelado, golpeado. ¿Que Pablo estaba en contra de Dios? ¿Por qué murieron los apóstoles como murieron? La bendición no es señal de que Dios está contigo. Porque Dios puede hacer con tu vida y con mi vida lo que quiere para su gloria. Porque Él es el único soberano. La gratitud, querido hermano, es lo que tiene que haber en tu corazón, a pesar de las circunstancias que vivamos. Porque mi identidad es que soy hijo del Rey. Y eso es una verdad. Así que tu esperanza, tu manera de vivir, tu forma de pensar, dependen de quién crees tú que eres. Eres hijo de Dios. Eres hijo del Rey. Eso debería cambiar todo en tu vida y mía. Pero estamos para alcanzar la salvación que nos espera. Ahora, nos llamó por el Evangelio y nos llamó con ese propósito eterno de ser salvos, pero ahora hay una responsabilidad. Siempre la palabra de Dios nos habla de dos directrices bien claras. Dios es un Dios soberano, pero también nos habla de la responsabilidad humana. No son dos cosas que se juntan. No hay un pasaje que diga, bueno, aquí, mira, acá viene la soberanía de Dios y aquí la responsabilidad del hombre, y hacen así, se juntan justo aquí y ahí va uno para cada lado. No. Son dos verdades paralelas. Dios es soberano, pero Dios es responsable. Siempre está presente de esa manera. Y en esta responsabilidad dice la palabra de Dios en el versículo 15, así que está firmes. Está firme, querido hermano. ¿Y qué significa estar firme? Hay un pasaje muy mal interpretado que está en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y dice, ocupados en vuestra salvación. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que vosotros produce, así que Él cómo lo hace por su buena voluntad. Y algunos dicen, ¿ves que me tengo que ocupar de salvación porque si no la salvación se pierde? ¿Ves que así está firme? ¿Es que no tengo que salirme ni caerme de la gracia? Hermano, esto es lo importante que dice la Biblia, que es toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura es que la palabrita que dice ocupaos en vuestra salvación. No dice ocupaos de vuestra salvación como si fuera tuya y la pudieras perder. Ocupate en lo que ya tienes en vuestra salvación. Ese ocuparte, ese estar firme, es que todo lo que involucra tu salvación, la santidad, la justificación, la vida cristiana, todo eso, ocupate, trabajá en pos de ello. Somos llamados a servir. Ocupate en lo que tienes. Eso es el pasaje, no es lo que podés perder. Aquí no estamos hablando de ninguna pérdida. Y encima da la garantía, el versículo 13. Porque Dios produce así querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que encima la cosa buena que tú y yo podemos hacer la produce. ¿Cómo la vamos a perder? Si encima lo bueno que hacemos lo produce Él. Todo eso que tú haces para bien, lees la Biblia, oras, todo eso lo produce Él. Eso es ocuparte en tu salvación. Eso ya tienes. Eso es estar firme, querido hermano. Así que vivimos en una generación realmente que emocionalmente es inestable, doctrinalmente débil y espiritualmente superficial. Una pregunta. ¿Tú eres cambiante o eres firme? ¿Tus convicciones dependen de la palabra de Dios o de tus emociones? ¿Se te mueve cualquier cosa? ¿Toda tu opinión cambia de vez en cuando según el predicador? ¿Algún predicador te confunde? Cualquier problema te sacude y estás pensando en no abandonar. Todos nosotros pasamos momentos difíciles en la vida cristiana, donde parece que ya no aguanto más o mira lo que me pasa. Todos tenemos momentos difíciles, días de tentación más grandes que otros. Pero querido hermano, firmes en la palabra. Retener la doctrina. Esa palabra firme, la palabra adherir, o sea, estar. ¿Viste cuando tú tienes una planta que está empezando a caerse? Tú le pones un tutor
algo para que tú lo adhieres a ese tutor, a lo que lo puedes sostener y esa planta sigue adelante. Querido hermano, esto es lo que nos está pidiendo la palabra de Dios. ¿Has sido llamado? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Te espera la gloria? Entonces aquí en tu vida, sostínete en lo único que puede ser sostenido en tu vida, la palabra de Dios. No hay nada. El pastor no te va a sostener. Tu mujer no te va a sostener, tu esposo no te sostiene, tus hijos no te sostienen. Todo eso puede caer. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y como en ella están involucradas sus promesas, es que son siempre sí y amén. Querido hermano, un barco puede tener 300 metros de largo, pesar más de 1200 toneladas, pero una suave movida del agua puede hacer que se encalle en las rocas y hundirse, porque no tiene ancla. Una pieza sumamente pequeña en comparación de lo monstruoso que puede ser ese barco. Pero el ancla es algo que lo sostiene, que lo mantiene en el puerto seguro. La palabra de Dios es el ancla de tu vida y mi vida, que no te va a permitir que termines encallado en el pecado. Querido hermano, no terminamos mal de la noche a la mañana. Esa pequeña, esa onda que va, te has quedado flotando en el mar. Todo que caes aquí en el mar, no está bonito. Pasan 5 minutos y date vuelta, ¿y dónde estás? Si no te moviste, te dejaste llevar. No estabas anclado. Te quedaste sin ser sostenido por uno que te mantenía en la orilla, en el puerto seguro. La Biblia dice, ya sea por carta o por palabra. Querido hermano, esto no significa una tradición abierta o una sucesión apostólica como dice la Iglesia Católica. Esto no está diciendo que, total, lo que me diga, si alguien en la iglesia te dice, así dice el Señor, lo único que tendría que salir de esa boca es un versículo bíblico. Y nada más. Dios no sigue hablando que no sea por medio de la palabra de Dios. La Biblia dice, quien añada, quien quita, sea anatema. Dios te habla por medio de la palabra, Dios te guía por medio del Espíritu Santo en la palabra. Fíjate que es la función del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. ¿Por qué está asido a la palabra? ¿Por qué hay que retenerla? ¿Por qué es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo en el impío, en el incrédulo, dice que lo convence de justicia, de juicio y de pecado. Por eso se salva. ¿Y qué hace el creyente una vez que está ahí? Él, el otro, el Consolador, el que viene después de mí, Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. El Espíritu Santo es quien te recuerda la palabra. Ahora, ¿qué te va a recordar si tú no la conoces? ¿Cómo te vas a enfrentar a la tentación si no conoces cómo salir de la tentación por medio de la palabra? Por eso hay que hacerse firme la palabra y retenerla. Porque es lo más valioso que tenemos en este mundo, querido hermano. Y termino. Firmes en la palabra y, como dije siempre, no pienses que la doctrina es un lujo académico. La doctrina es el ancla, muchísimas veces de una vida. No entiendo por qué me pasa esto, pero creo lo que me dices. La doctrina es importante, que leamos. Ese versículo, la letra mata el espíritu de la vida. Y dice, bueno, no hay que estudiar la Biblia. ¿Cómo no vas a estudiar? ¿Cómo conoces a Dios si no es por medio de su palabra? Si no es por medio de la doctrina. Así que, querido hermano, no se trata de tu experiencia, no se trata de tus emociones, no se trata de la cultura. Tu vida debe estar gobernada por la palabra, no por todas esas cosas. Tu vida debe estar siendo filtrada por la palabra. Hay gente que dice, a ver, ¿puedo hacer esto? Y esto me dice el mundo, lo paso por la Biblia y sé si lo tengo que hacer o no. Y hay algunos que dan la Biblia y está el mundo y dice, bueno, a ver la Biblia, ¿cómo la puedo llevar ahí? No traemos el mundo a la iglesia. La Biblia es transcultural, traspasa la cultura, hermano. Lo mismo que se enseñó antes
sirve para hoy. Conclusión, querido hermano, tu vida y mi vida, que ha sido llamada por Dios, existe una respuesta. Es superficial, profunda, que es ser sostenido por la palabra de Dios. Aplicaciones prácticas para nuestra vida es que en los tiempos que estamos viviendo, lo dije esta mañana en la iglesia, estamos cansados, o la gente de este mundo está cansado de ver gente que tiene títulos, que tiene cargos y no vive según ese cargo ni título. Pastores que no son nada más que lobos. Ovejas que en realidad son cabras. Títulos. Es tiempo, querido hermano, de que dejemos de jugar a ser cristianos. ¿Se acuerdan que... Me acuerdo yo también que una vez lo dije, o algunas veces lo dije, escuchaba a mi mamá decirlo de mí. ¿Cómo van tus hijos? Mi mamá se convirtió primero, ¿no? Toda la familia, y yo era una oveja negra ahí de la familia. Y me preguntaban a mi madre cómo iba yo. Y me decían, no, anda con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Ese cliché evangélico que tenemos siempre. ¿Cómo está tu hijo? No, bueno, está un poco en el mundo y un poquito en la iglesia. No, no. Eso es un cliché evangélico. Es una gran realidad. O estás en Cristo o fuera de Cristo. Y es más, esto lo dijo un pastor. Hermanos, no hay un solo huérfano en este mundo. O soy hijo del diablo o soy hijo de Dios. Así que este es el evangelio que debemos predicar. Este es el evangelio que debemos vivir. Este es el evangelio que debemos mantenernos firmes para que no nos vayamos para aquí, para allá, como cualquier viento de la doctrina. Amén. Vamos a orar y ruego al Señor que esta iglesia sea como lo dice, columna y baluarte de la verdad. La columna la sostiene, está sostenida por la palabra de Dios. Y baluarte es el escudo que mantiene la sal, somos luz. Frenamos la corrupción y iluminamos la vida de lo que nos rodea. Amén. Vamos. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por tu palabra esta tarde, Señor. Ruego, Señor, que ella realmente sea un ancla en nuestra vida, un ancla inestable en nuestro corazón, Señor. Que tú hagas lo que tienes que hacer con ella, Señor. Quizás hoy has confortado a muchos, Señor. Quizás hoy has confrontado a muchos. Señor, hoy quizás has corregido, hoy quizás has animado. Señor, hoy quizás algunos recibieron un mimo tuyo y otros quizás una reprensión. Dios Padre, tu palabra es viva y eficaz, nos conoce, llega hasta donde nadie ve. Señor, yo te ruego que podamos vivir vidas que realmente te agraden, te glorifiquen. Que Señor, que podamos vivir como iglesia un poquito del cielo, de lo que nos espera aquí en la tierra, Señor. Mostrado en el amor los unos con los otros, en la paciencia, en la doctrina. Señor, gracias porque esta iglesia es tu diseño, Señor, no es invención humana. Gracias porque todo lo hiciste bien, Señor, todo lo hiciste perfecto. Ayúdanos, Señor. Nos reconocemos necesitados de ti, Señor. Aún tenemos tanto que aprender de ti, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí, Señor. Gracias porque han separado este tiempo para poder estar pensando en tu obra, en tus cosas, conocer tu demás. Yo te ruego que tu palabra haga medio en los corazones, Señor. Y sé que lo va a hacer porque tu palabra lo dice. Tu palabra no vuelve vacía. A nadie le va a pasar. Te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. En tu nombre, amén. Amén.